Quiero que vayan conmigo al libro de los Salmos. Hay un salmo que tú no necesitas ser cristiano y probablemente lo conozcas porque es, es casi seguro que todo el mundo lo conoce. El Salmo 23. ¿Quiénes han identificado el Salmo 23? A ver, levántenme la mano. Muy bien, tengan su mano en alto. Tengan su mano en alto. Los que saben de qué se trata el Salmo 23, Jehová es mi pastor, levanten la mano. Muy bien. Ahí sí, ahí sí. Ok, momento, tengan su mano en alto, tengan su mano en alto. Tenga su mano en alto. Los que saben cuál es el Salmo 23. Muy bien, ya. Jehová es mi pastor. ¿Lo sabe? Tenga su mano en alto, por favor. ¿Quién se anima a recitarlo de memoria? Mantenga su mano en alto. Pero vamos a leerlo juntos. ¿Está bien? El Señor es mi pastor. Bravo. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis... Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor, alguien tiene que decir, un aplauso al Señor. Diga conmigo, Él es mi pastor. ¿Sabes lo que amo de este salmo en particular? Es que no se trata de otros, sino de una relación íntima y personal. Así como cuando Jesús mostró el Padre Nuestro y dijo, entra a tu cuarto y dile, Padre Nuestro. Ese sentido de pertenencia. Y si tú te das cuenta, tanto lo que está escrito en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, aunque hay gente que trata de separar la ley de la gracia, la verdad es que el carácter del Señor es el mismo, porque Dios no cambia. Y Dios es un Dios personal. No solamente en el Nuevo Testamento cuando le puedes decir Padre mío, o como dijo Pablo, no, por el Espíritu podemos decir Abba Padre, papito mío, sino que aún en el Antiguo Testamento ves a Dios deseando revelarse de manera íntima y personal. Y este salmo lo evidencia. El Señor no es tu pastor simplemente. Él es mi pastor. Él está conmigo. Y cuando tú lo lees y tú te apropias de ello, tú te das cuenta que Él es tu pastor. Y algo que tú puedes empezar a tener como certeza es que cuando tu pastor está contigo, tienes todo lo que necesitas. Por esa razón es que el apóstol decía, si lo tengo a Cristo, lo tengo todo. En Cristo estoy completo. Vuelvo a repetirte, el carácter de Dios no cambia. Los principios eternos son eternos y no cambian. La intención de Dios no cambia. Los contextos han cambiado. El Antiguo Testamento bajo una cultura y una historia, el Nuevo Testamento bajo lo que llamamos el Nuevo Pacto, que realmente es una revelación de lo que antes era una sombra. Pero el carácter detrás de todo eso, la intención detrás de todo eso, el corazón detrás de todo eso sigue inalterable. Y una de las cosas que Dios necesita desesperadamente revelarnos constantemente para que nosotros entendamos es que si Él está con nosotros, lo tenemos todo. El problema es que muchas veces no logramos dimensionar la realidad de que si lo tengo a Cristo, lo tengo todo, porque de alguna forma no logro ver en Cristo la plenitud. Y cuando no veo su plenitud, mi vida se siente incompleta. No porque Él no pueda, sino porque yo no logro ver, no logro entender, no logro comprender la dimensión de su plenitud. Él es mi sanador, Él es mi protector, Él es mi guardador, Él es mi provisión, Él es el que está conmigo peleando delante de mí toda batalla. Él es quien me rodea, Él es quien va conmigo, Él es quien me levanta, Él es todo para mí.
Él es todo. Por esa razón es que el salmista, aunque no tenía la revelación del Nuevo Testamento como nosotros la tenemos, entendía la revelación del carácter del Dios eterno. Y él lograba entender que esa revelación era real tanto para él como para nosotros. Si tú estás conmigo, si tú pastoreas mi vida, lo tengo todo. Lo tengo todo. Si algo te está faltando, lo tienes en Cristo. Necesitamos volver a Cristo. Y quiero mostrarte algunas de las cosas que vas a encontrar en el Señor, tu pastor. En verdes prados me deja descansar. ¿Sabes? Las palabras de Jesús dijo esto. Si alguno está cansado, ¿sabe lo que tiene que hacer? Venir a mí. Porque cuando vienes a mí, todo tu cansancio queda a un costado. Yo soy quien renueva sus fuerzas. Él renueva mis fuerzas. Y una de las cosas que yo necesito entender es que el mundo en el que vivo es un mundo que agota. Dígame si le cansa o no le cansa ver las noticias y el desaliento a cada instante. Dígame si le cansa o no le cansa recibir las facturas que tiene que pagar y pensar cómo voy a hacer para poder resolver. Y cada cosa que nos toca vivir en el día a día, obviamente nos golpea. ¿A quienes le ha pasado que se acuesta a dormir y por más que duerme se levanta cansado? Porque esa es una realidad de la gente en general. Pero el Señor dice, oye, yo soy tu pastor. En paz te acostarás y asimismo dormirás. Amo la palabra cuando la palabra me dice que aún mientras yo descanso, Él cuida de mí. Y cuando habla de cuidar de mí, no solamente habla de proteger mi vida o mi integridad física y emocional, sino lo que está bajo mi mano. He visto y he conversado con gente que tiene negocios, pero que cuando se acuesta a dormir está pensando, uy, ¿qué le va a pasar a mi transporte que está durante la noche trasladándose de un lado a otro? La ansiedad lo consume. Uy, ¿qué estará sucediendo? Porque el lugar donde tengo el negocio, la planta local, todo lo que sea, yo no sé, está muy feo en el entorno y entonces tengo que levantarme y mirar cómo está la seguridad y obviamente esa interrupción del sueño me golpea. Pero cuando tú logras entender que Él te da descanso, tú dices, Dios, descanso plenamente en tu cuidado y en tu protección. Todo lo tenemos en Él. Él me conduce junto a arroyos tranquilos. No sé si es producto de la etapa de mi vida en la que estoy entrando, pero ya no peleo con nadie, ni siquiera con los choferes de bus. ¿Hay alguien que todavía pelee con los choferes de bus? Decía un líder entre nosotros cuando tenía diferencias con su esposa, le decía, llévate el vuelto. En otras palabras, ya dale, no, yo no voy a pelear, pero hay algo que he aprendido es que el Señor me conduce, me dirige, Él me guía a los lugares donde realmente puedo estar tranquilo. ¿Sabes? Cuando camino con el Señor, entiendo lo que decía el apóstol. Cuando camino con Él, Él me hace estar en paz, aún con mis enemigos. Él me hace estar en paz, aún con mis enemigos. Pero a veces, obviamente, vivimos con gente alrededor que es como una piedra en el zapato. Pero el Señor nos invita a ser guiados por Él a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas. Me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. ¿Sabes? Sendas correctas se refiere al hecho de Él me enseña a vivir con justicia. La mayoría de nosotros no logra discernir el poder de vivir en justicia. Ojo con esto. No necesariamente las cosas legales son justas. Hay muchas leyes que son obligadas a ejecutarse, pero no revelan la justicia. No todas las cosas que son justas son legales.
Entonces nosotros debemos pedir al Señor la sabiduría para poder discernir entre lo que es justo y lo que no es justo. A veces, y me he encontrado con gente conversando, donde me plantea el escenario de, el problema de la humanidad es que no logra entender que hay una pugna entre el bien y el mal. Déjame decirte, el bien y el mal no es el problema, porque hay gente buena que no tiene a Cristo. Y con pesar, debo de reconocer que la gente buena sin Cristo no tiene la vida eterna. Porque no es un asunto de ser bueno o ser malo. Porque el árbol del conocimiento del bien y del mal terminan en el mismo punto, la muerte. Pero el árbol de la vida, que Jesús es el árbol de la vida, es un árbol que me conduce a la justicia. Por esa razón es que el Señor Jesús decía, busca primeramente el reino de los cielos y su justicia. Y el salmista lo entendía, por esa razón él decía, Él me guía por sendas justas. Él me enseña a caminar día tras día viviendo en justicia. Ahora, esto de aquí tiene que ver básicamente con varios hechos. El primero de ellos es que cuando el justo camina delante del Señor, su vida es como la luz de la aurora, va en aumento. El justo ve la bondad del Señor sobre su vida. Cuando en Isaías está hablando de lo caótico que está el pueblo, usted recordará, lo hemos mencionado, cuando el pueblo está en caos, todo se destruye, muy parecido a lo que sucede con nuestro entorno, aún en medio de toda la adversidad. El mensaje de Dios es, dile a los justos, no a los buenos, a los justos, que a ellos les irá bien. Entonces, la justicia tiene que ver con el hecho de estoy bajo Cristo, entiendo que Él me justifica, ahora estoy viviendo de forma consecuente con su vida. ¿Por qué? Porque cuando Él guía mi vida por sendas correctas, sucede algo. Así da honra a su nombre. ¿Sabes cuál es el punto? Cuando la gente ve mi vida caminando en justicia, el nombre del Señor es honrado. Por eso la gente dice, es que el Dios que está contigo, lo quiero conmigo. El Dios que guía tu vida, que guía tu casa, es el Dios que anhelo en mi propia vida, lo necesito. Cuando caminamos en justicia o por sendas de justicia, estamos diciendo, Señor, estoy siendo un genuino embajador de tu nombre. La mayoría de nosotros no han logrado dimensionar el peso del nombre del Señor sobre nuestras vidas. El peso de tener un testimonio que revele no religiosidad, sino justicia. Justicia. Y eso es lo que el salmista ha logrado comprender. Entonces tú te das cuenta que el Dios del Antiguo Testamento no es diferente al Dios del Nuevo Testamento, porque es el mismo Dios revelándose. Pero pocos en el Antiguo Testamento lograron comprenderlo. Entonces David decía, tú me guías por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Así, cuando camino en las sendas de justicia, doy honra a tu nombre. Y luego dice, aun cuando yo pase por el valle más oscuro, porque déjame decirte, las sendas de justicia no solamente son tiempos, tú sabes, de bondad. Hay momentos difíciles en el camino del cristiano. El camino que conduce a la vida es un camino estrecho. El que conduce a la perdición es un camino ancho. Y hay momentos donde tú transitas por un momento de adversidad, de oscuridad, un momento en el que tú no logras entender cómo vas a salir de donde estás, pero sabes que aún en ese valle que sea oscuro, no temerás, por una sola razón, Él está a tu lado. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Él prometió estar a mi lado, de día y de noche. Él prometió acompañarme todos los días de mi vida. Luego el salmista reconoce, tu vara y tu cayado me protegen.
y me confortan. El pastor tiene una vara, no para caerle a golpe a las ovejas, pero sí para alejar a los enemigos. Él es tu defensor. Él pelea por ti. Él es el que pone una línea que no pueden cruzar tus enemigos. Hay enemigos de tu alma. Cuando el reino de las tinieblas ve tu vida, tú necesitas entender esto. Cuando ve tu vida, el reino de las tinieblas ve la imagen de Dios, porque fuiste creado a la imagen de Dios. Entonces el reino de las tinieblas, al ver tu vida, ve la imagen de Dios, y el reino de las tinieblas odia a Dios. Por eso cuando te ve, su propósito es destruirte. Jesús lo dijo: el ladrón viene para robar, matar y destruir. Cuando tú empiezas a construir tu vida en Él, cuando empiezas a construir tu vida sobre la roca, caminando, tú sabes, bajo los preceptos de Dios, el enemigo quiere destruir todo lo bueno, todo fundamento con el que tú estás levantando tu vida. Él quiere pervertir tus valores. Él no quiere verte prosperar de la mano del Señor. Y si te ve prosperar, que sea por caminos de injusticia. ¿Por qué? Porque lo que es justo honra a Dios. Y lo que honra a Dios, Él lo termina honrando. Yo honro a los que me honran, dice el Señor. Entonces, cuando el salmista está describiendo este hecho de que su vara y su cayado me protegen y me confortan, está hablando de que el Señor va delante de ti, pero también va en tu retaguardia. Él te protege. Hay momentos en la vida donde tú sabes, estás como el pueblo de Israel, tienes el mar delante de ti y tienes al ejército de Egipto viniendo detrás de ti. O parafraseando, tienes la fecha tope y tienes al acreedor tocándote la puerta y tú dices: Dios, no sé qué voy a hacer, no sé qué voy a hacer, no sé cómo voy a resolver. Dios siempre da la salida. Por eso amo que la palabra dice, ¿sabes? Acércate confiadamente al trono de la gracia, donde siempre encontrarás una respuesta oportuna a cualquier situación. Luego cambia. Ya no es el pastor, ahora es un anfitrión. Y dice: me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Tú me honras. Tú depositas tu unción sobre mi cabeza. Al punto que mi copa no está hasta la mitad, sino que desborda de bendiciones. ¿Sabes? Hay algo poderoso cuando tú te dejas pastorear por el Señor. Él se convierte en el anfitrión del lugar donde tú permaneces. Y Él es un gran anfitrión. Entonces tú llegas y Él dice: tengo este espacio preparado para ti. Tengo este banquete preparado para ti. Y perdóname, pero lo pongo a una vista y a paciencia de los que no creían en ti, no confiaban en ti, los que se burlaban de ti, los que menospreciaban tu vida, los que de alguna forma incluso venían en contra de ti. ¿Por qué lo hace el Señor? Simplemente para mostrar su gloria. Y luego unge nuestra cabeza. Termina el verso 6 diciendo: ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor viviré por siempre. Amados, su amor siempre es incondicional. Pero su demanda es una entrega total. Su recompensa es inigualable. Su amor no tiene condición. Él te ama. Sin importar tu historia o tu presente, Él te ama. Él me ama. Él no ve nada sino simplemente mi vida como la creación de sus manos. Sin importar tu historia o tu presente, Él te ama. Y su anhelo es recompensarte de una forma que va más allá, mucho más allá de lo que tú siquiera hayas logrado imaginar o pedir.
La mayoría de nosotros disfruta la idea de vivir con ese amor, tú sabes, incondicional, y desea gozar de una recompensa inigualable. ¿Sabes dónde está el problema? En que no queremos vivir con una vida de total entrega. Entonces quiero lo primero y lo tercero, pero no quiero la demanda. No quiero la demanda. Y yo tengo una palabra que ha estado en mi mente durante varios días. Recientemente con mi familia hemos experimentado muchas emociones. Les conté un poco la semana anterior de la pérdida de una amiguita de una de mis hijas. En medio de esto hemos experimentado algunos cambios. Yo recuerdo que Katy, ella solía expresarse de esta manera. Ella hablaba, por ejemplo, de algo particular que Dios nos daba. Y ella decía, lo sostenía, y a mí me marcó. Ella decía, esto es, digamos así, es la provisión, pero no es la promesa. Por ejemplo, llegaba algo y decíamos, esta es la provisión, pero esta no es la promesa. Y estábamos buscando al Señor durante algunos años. Y recientemente empezamos a ver una promesa cumplida. Ya no solamente era una provisión, sino una promesa cumplida. Y tú sabes, la diferencia entre la provisión es que la provisión está en el desierto, pero el desierto es un paso de transición nada más. La promesa es el lugar donde tú habitas, la tierra es prometida. La promesa es el lugar donde te estableces, donde ves a tus hijos crecer. Es el poder entender que las generaciones encuentran un espacio donde desarrollarse. Entonces, hay momentos en los que uno experimenta la provisión, pero uno debe entender que muchas veces la provisión es un espacio, es un tiempo, es algo que sucede en un punto en el camino, pero todavía está por delante la promesa. Y nos tocó durante estos días empezar a experimentar y decíamos, Dios, ya no es provisión, es promesa. Y mientras estaba en ello, el Señor trajo a mi memoria la palabra menosprecio. Y quiero decirte esto en temor y temblor. No siempre logramos entender el privilegio de ser pastoreados por el Señor y recibir todo lo que el Salmo 23 nos provee. De alguna forma nuestra vida deja de valorar y lo que es santo y sagrado lo sentimos tan común debido a la familiaridad, porque habito en ello todo el tiempo, que lo sagrado se vuelve común. Eso es menosprecio. Cuando lo sagrado deja de ser sagrado por la cotidianidad, por la familiaridad con la que vivo, y lo sagrado se vuelve común. Eso fue lo que el Señor le reclamó al pueblo de Israel. Estabas tan rodeado de cosas hermosas que lo diste por sentado. Y en lugar de honrarlo, dejaste de honrarlo y minimizaste las cosas. Las dabas por sentado. Quiero que vayan conmigo a Levítico 26. Mira lo que le dice el Señor. Sin embargo, si no me escuchan, si no obedecen todos mis mandatos, si rompen mi pacto al rechazar mis decretos, al tratar mis ordenanzas con desprecio, al rehusar obedecer mis mandatos, yo los castigaré. Traeré sobre ustedes terrores repentinos, enfermedades debilitantes, altas fiebres que harán que sus ojos fallen y que su vida se consuma poco a poco. Sembrarán sus cosechas en vano. ¿Saben por qué? Porque sus enemigos se las comerán. Y yo quiero que tú abraces esto. Nuestra nación, que históricamente, más allá de que haya sido católica oficialmente, ha sido una nación temerosa de Dios. Éramos un paraíso en medio de todo un mundo de caos. Pero el no reconocer los mandatos del Señor en nuestra vida, el despreciar
la orden de Dios, la palabra de Dios, el rehusar obedecer, el no darle el peso que tiene sobre nuestras vidas en el día a día, nos ha llevado a un punto de vulnerabilidad. Y esto es peligroso. Hoy vivimos la consecuencia de eso. Y aunque queremos ser una nación oveja, que vea al Señor como su pastor, nuestra nación está experimentando todo este quebranto. Ahora, quiero mostrarte algo más. Génesis 25:34. Ahora quiero llevarlo de una manera más personal. Usted conoce la historia de Jacob y Esaú, son dos hermanos. Jacob anhelaba ser bendecido por Dios, pero era manipulador. Y el problema con Jacob es que quería lo que Dios quería darle, pero no quería obtenerlo en la forma que Dios quería dárselo. Es más o menos como lo que decía al inicio: quiero tu amor, quiero tu recompensa, pero no quiero entregar mi vida. Entonces Esaú, que era el hermano mayor, por derecho tenía el acceso a toda la bendición del padre. Pero ¿qué sucede cuando uno no le da el valor debido a las promesas, a los privilegios? Uno los pierde. Y a veces cuando los pierde, por más que llore, no los recupera. Eso fue lo que le pasó a Esaú. Génesis 25:34. Entonces Jacob dio a Esaú un guiso, tú sabes, una menestra de lentejas y algo de pan. Y Esaú, que estaba tan desesperado por algo de comida, comió y luego se levantó y se fue. Algo tan trivial, él puso sobre la mesa. ¿Sabes qué puso sobre la mesa? Su derecho a ser un heredero. Él dijo: ¿para qué me va a servir eso? Se levantó y se fue. Y mira lo que dice la Biblia: así mostró el desprecio por sus derechos de hijo mayor. Luego tú puedes seguir leyendo la historia. Lloró, trató de recuperarlo, no pudo. Pero a veces veo en el caminar del día a día hombres y mujeres que son hijos de Dios, herederos de todo el reino eterno de los cielos, pero no se conducen como tal. Y esto me da temor. Esto produce temor. Porque ceder nuestros derechos es ser vulnerable a todo lo que mencionamos antes. No tengas en poco tus derechos como heredero de su gracia. Cuando Esaú despertó y se dio cuenta de lo que había hecho, lloró, pero no hubo lágrima que cambiara su situación. A veces nuestra vida es así. Ahora, quiero mostrarte algo más. Malaquías capítulo 1, verso 6. Mira lo que el Señor le está diciendo al pueblo. El Señor de los ejércitos celestiales dice a sus sacerdotes: un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Obvio. Y el Señor lo está diciendo. Si yo soy su padre y su señor, Dios está reclamando esto. ¿Dónde están el honor y el respeto que merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. No obstante, me pregunta, ¿de qué manera? Porque vamos, seamos honestos, hay gente que es bien caretuco. ¿Sí se han dado cuenta cuando usted va a la cocina y su niño pequeño tiene el chocolate todo embarrado y usted le pregunta: ¿qué comiste? Yo nada. Caretuco, ¿no, verdad? Pero así somos a veces con el Señor. Entonces, tras que el Señor nos reclama algo, luego le preguntamos, tú sabes, nos hacemos los dignos, nos hacemos, como decía ese rey, las víctimas. ¿De qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? Mostraron desprecio porque el Señor te responde. Mostraron desprecio al ofrecer sacrificios contaminados sobre mi altar. Y entonces, más caretuco, preguntan: ¿cómo? Oye, yo no sé, pero esas conversaciones con los hijos en los que son bien cínicos, son conversaciones que te prueban la paciencia, ¿cierto o no? Le pones toda la evidencia y aún así se te ponen. Y luego, y aquí está el pueblo diciendo: ¿cómo? ¿Cómo hemos contaminado los sacrificios? Los contaminaron al decir que el altar del Señor no merece respeto. Cuando ofrecen animales ciegos como sacrificio, ¿acaso no está mal?
Y si no está mal también ofrecer animales lisiados y enfermos. Y mira lo que dice. Vaya, intenten dar ese tipo de regalos al gobernador y vean qué contento se pone. Porque el Señor les está diciendo al pueblo, claro, ustedes presentan lo que ustedes quieren. Vayan y hagan eso, tú sabes, con el SRI. A ver, pues, ¿cómo se te pone? Ah, no, es que el IVA es el 15%, pero yo te voy a dar el 2 nada más. Es literal lo que está diciendo. ¿Está conmigo? Entonces el Señor está hablando de tener cuidado. Luego tú puedes ver, Malaquías es una carta, es un libro profético muy duro. Ten cuidado y cuidado pierdes de vista quién es Dios y cómo te presentas delante de Él. Ten cuidado lo que presentas ante Él. La familiaridad es una de esas sutilezas que nos destruye lentamente y nos confunde sobre quién es quién. Él es Dios y nosotros somos la obra de sus manos. Y cuando hay temor de Dios, yo entiendo que es un privilegio que Él sea mi pastor. Entonces mi conducta es una conducta de sendas de justicia. Y termino leyéndote un versículo más. El apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses y le dice, no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías. Examínalo todo, retén lo bueno y abstente de toda especie de mal. Ahora, voy a pedirte que te pongas de pie conmigo, por favor. Mientras estábamos en una etapa de transición con mi familia y veíamos la provisión, recuerdo que empezamos a buscar de Dios. Y Dios hablaba en nuestras vidas. Usted debe saber que la comunidad se fundó específicamente porque Dios dio una palabra. Porque yo en una etapa de mi vida lo que menos deseaba era volver al ministerio. Pero cuando Dios da una palabra, uno debe entender que uno no puede menospreciar la palabra. Y a veces uno menosprecia la palabra, no diciéndole, ¿qué va? Pero poniéndola en el cajón del olvido. Y parte de la realidad es que muchas cosas no estamos logrando en nuestras vidas, no están siendo alcanzadas. Hay muchos temores que están gobernando nuestras mentes y nuestros corazones. Hay muchas batallas que no se están ganando. ¿Sabes por qué? Porque estamos menospreciando las palabras que Él nos ha dado. Y el menosprecio no es simplemente el desprecio. Es fácil identificar el desprecio. Pero el menosprecio muchas veces es eso que Dios me dio, lo dejé caer. Cuando el profeta Samuel empezó a hablar palabra de Dios al pueblo de Israel, la palabra del Señor dice literalmente que Dios no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Y Dios está hablando. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Tú eres pueblo adquirido con precio de sangre. Tú eres un real sacerdocio. El anhelo de Dios es rebosar tu copa de su bien y de su misericordia, de su favor, sin importar en la circunstancia. Él te quiere llevar a verdes pastos. ¿Qué tal si cierras tus ojos por un momento?